Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un gozo poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Y me gustaría empezar con una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios guiando este estudio bíblico, los reyes de Israel. Bendito y amante Padre Celestial, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. A pesar de las cosas que sucedan a nuestro alrededor, te damos gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Quiero dar lectura al texto bíblico que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, en el versículo 8 y 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel. Estamos siguiendo este estudio bíblico de los reyes de Israel. Y empezamos estudiando los reyes del norte o los reyes de Israel. Y pudimos observar en todos ellos una característica en común, y es que todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero son caminos de muerte. Así lo describe su palabra. La mayoría de los reyes de Israel cometieron las más crueles atrocidades. Dios ya había predicho que los reyes de Israel llevarían al pueblo a la apostasía. Israel llegó a ser una nación impía y su condenación y destrucción estaba por llegar, por no hacer lo bueno delante de Dios. Y esta noche vamos a hacer un estudio bíblico del segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, donde describe a 5 reyes de Israel. Describe el reinado de Zacarías, el reinado de Salum, el reinado de Manahén, el reinado de Pecaía y el reinado de Peca. Todos con una característica en común. Vamos a observar el reinado de Zacarías. En el versículo 9 dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Observemos el reinado de Salum, que él hizo una conspiración y también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Podemos observar también el reinado de Manahén en el versículo 18, que dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Le sucede el reinado de Pecaía, y en el versículo 24 dice: Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y observamos el reinado también de Peca, en el versículo 28, la misma característica. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. La Biblia no oculta los pecados de estos reyes, que fueron totalmente atroces. Dice que un rey abrió el vientre de todas sus mujeres
hasta dónde llegó la maldad de los reyes de Israel. Por eso, en esta noche, vamos a sacar unas lecciones importantes de la vivencia de estos reyes. Y le he puesto como un tema, cómo hacer lo bueno delante de Dios. El tema del sermón de esta noche es cómo hacer lo bueno delante de Dios. Y vamos a observar la primera lección de esta noche. La primera lección es vivir conforme a su palabra. Observemos dónde inicia todo y nos vamos al primer libro de Reyes en el capítulo 11, en los versículos 37 y 39. Dice la palabra de Dios: yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey de Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Cuando empezó el reinado de Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, si él desde un principio hubiera hecho lo bueno, otra sería la historia de Israel. Lamentablemente, Jeroboam dejó un legado de idolatría, de maldad, y los demás reyes siguieron su mismo camino. A Jeroboam se le olvidó vivir conforme a la palabra de Dios. Había una ley en el libro de Deuteronomio donde describe que cada príncipe que llegaba al reinado tenía que escribir de su puño y letra los 5 primeros libros de la Biblia. Vivir conforme a la palabra, pero eso se le olvidaron a ellos. Por eso, para hacer lo bueno delante de Dios es necesario vivir conforme a su palabra. En el libro de los Salmos, en capítulo 119, en el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios contiene esa guía espiritual para vivir correctamente y evitar muchos errores. Evitar muchas tragedias causadas a veces por decisiones incorrectas o malas decisiones, por no tener el discernimiento de la palabra de Dios. El mismo Salmo 119, en el versículo 112, dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Dios hace una promesa y derrama sus bendiciones a los que le obedecen hasta el fin. Cuando exista un dolor en nuestras vidas, debemos aferrarnos a la bendita palabra de Dios. Viene la aflicción, el dolor, la prueba, tenemos que recurrir a aquel que nos da esperanza, aquel que nos consuela a través de su palabra. David experimentaba una cercanía con Dios cuando tuvo sus
tiempos de angustias. Él meditaba en la palabra de Dios y esa es la que le da fuerza para seguir adelante. Todo cristiano tiene que aferrarse a esta bendita palabra que es de vida para salvación de todos los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta frase la escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y expresa dos cosas importantes, que dice que la palabra es fiel y digna de ser recibido por todos. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es fiel? Primero, porque Dios es fiel y porque Él no rompe sus promesas. Y vamos a examinar estas dos virtudes de nuestro Dios. Primero, la fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. Si usted observa la Sagrada Escritura, podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice la palabra de Dios. Vamos a dar lectura. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por toda la Biblia, por todas las Escrituras, ciertamente encontraremos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. En las Sagradas Escrituras podemos ver que Dios es fiel, que siempre cumple sus promesas. El día de hoy hemos visto la fidelidad de Dios ante esta pandemia, ante la enfermedad. Dios ha sido nuestro sanador. Hasta en la enfermedad, Dios ha sido nuestro consolador. Y sigue siendo nuestro consolador por el dolor que existe, por las diferentes enfermedades que están surgiendo en estos tiempos. A pesar de haber pasado momentos de angustia, siempre Dios ha estado ahí. Y está ahí presente y obrando en la vida de cada uno de nosotros. Ante el dolor, Él ha sido nuestro consuelo. Ante la necesidad, Dios ha sido nuestro proveedor. Sí, a veces en medio de la escasez, Dios cumple su palabra. En el libro de Salmos, en el capítulo 37, versículo 25, dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A pesar que hemos estado en cuarentena, Dios ha sido fiel. Muchos a veces sin poder trabajar, pero ahí hemos visto la fidelidad de Dios, que no nos ha dejado irnos a la cama con el estómago vacío. Y vendrán pestes, se anuncian un nuevo rebrote, pero nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pudimos observar durante esa pandemia que nuestras iglesias fueron cerradas. Y a pesar de que el enemigo quiso cerrar los altares,
Dios ha sido fiel y en cada hogar se ha abierto un culto familiar. El Evangelio en estos últimos días se ha multiplicado. Las personas han aceptado a Jesucristo y muchos han visto la fidelidad de Dios. Y gloria a Dios por esas personas que se han mantenido y se mantienen y confían en Dios congregándose en sus iglesias. Es necesario que el pueblo de Dios se congregue mientras lo podamos hacer, porque vendrán tiempos difíciles. El vivir conforme a la palabra de Dios significa ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador. La palabra griega traducida en consolador es Parakletos, que significa una persona que es llamada para auxiliar a alguien. Este término consolador se refiere a un consejero. Este consolador dirigirá las decisiones de los que han aceptado a Jesucristo y los aconsejará mutuamente. Hay una canción que dice que nos falte todo menos tu presencia. Que nos falte todo menos el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo también nosotros podemos hacer las cosas bien delante de Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Y la segunda lección es amando a tu hermano. Dice la palabra de Dios que todo aquel que ha nacido de Dios ama a su hermano. En el primer libro de Juan, en el capítulo 4, la primera carta que el apóstol Juan escribe en capítulo 4, en los versículos del 7 al 11, tiene como título Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amar a tu hermano es una evidencia del nuevo nacimiento. Si queremos saber si una persona ha nacido de nuevo, pues la principal característica es que él ama a su hermano. Y es un fruto del Espíritu Santo, el amor. Esa es una evidencia del nuevo nacimiento. Y es algo que los verdaderos hijos de Dios tienen que poner en práctica, tienen que desarrollar. Por eso el apóstol Juan exhorta a amar a los hermanos. Él les dice: amen a sus hermanos, interésense en ellos, procuren el bienestar de los demás. Todo cristiano tiene que tomar la decisión de servir a los demás, en ayudar a las personas que tienen necesidad y estar siempre presto a colaborar ante una necesidad.
No podemos ser indolentes ante la necesidad de algún hermano o alguna persona, más aún si es en nuestra congregación. En los versículos del 16 al 21, completa la idea del apóstol Juan y dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien se ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La razón por que muchos no aman a otros es porque no se aman ellos mismos. Critican a otros porque se critican a ellos mismos. Cuando me refiero a amar a otros, me refiero a perdonarse a sí mismo para poder perdonar a otros. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Solo podré amar a los demás cuando perdono a los demás y estoy contento con lo que yo soy, con lo que yo represento, con lo que Cristo ha hecho a mi vida, aceptando el perdón de Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 37 al 39, dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si me cuesta amar a otros, es porque me cuesta amarme a mí mismo. En el libro de Mateo, capítulo 19, en versículo 19, dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay varios versículos que aclaran esta idea. Es necesario que usted tenga la seguridad de que Dios lo perdonó, de que Dios lo acepta tal como es. Acepte a su hermano con sus errores, no vea sus defectos. Cristo murió en la cruz del Calvario por seres imperfectos y Él los perdonó. Y la tercera lección que vamos a aprender en esta noche es que para poder agradar a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, es necesario seguir el ejemplo de Jesús. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo nos llama a imitar a Jesucristo, que se comprometió a servir a los demás, aunque no lo merecían, a un gran precio personal. Si no adoptamos la actitud de Cristo, nunca cumpliremos lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Que debemos estar unidos en pensamiento, amor y voluntad. Nunca podríamos ver el bienestar de las otras personas, sino nuestro propio bienestar, si no imitamos a Jesús. Jesucristo nos dio un ejemplo visible del amor puro, del amor por el servicio. Nos enseñó y nos dio un gran legado. Dios nos dio un gran ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. En el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo renunció a ser Dios para convertirse en un bebé humano. Renunció al cielo para nacer en un establo. Renunció a su trono para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. El versículo 7 del libro que hemos lectura, de la primera carta que escribe el apóstol Juan, nos da la idea. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, tomó forma de siervo, o sea, forma de esclavo. El que era en forma de Dios, tomó la forma de siervo por amor a la humanidad. Bajó de lo más alto a lo más bajo. La palabra siervo en griego significa esclavo. Significa que alguien pertenece a otro, sin derecho, sin propiedad, sin nada. Hecho semejante a los hombres, la idea que transmite el texto es que nació como un bebé normal y corriente, como un ser humano. Y estando ahí, en la condición de hombre, dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo. Y en el contexto vemos que Cristo mismo se rebajó a esas circunstancias. Tomó un lugar más bajo del que él debía ocupar, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice su palabra. Cristo fue obediente, fue a su propia muerte voluntariamente, obediente hasta la muerte. Para obrar de la manera correcta ante cualquier situación, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de actuar, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús en ese caso, en esa situación? Ante ese problema, ante, no sé, alguna discusión, ¿qué haría Jesucristo? Tendríamos que meditar en eso para imitar sus acciones. Quiero concluir el día de hoy con el tema que hemos visto, cómo hacer lo bueno delante de Dios.
Y quiero repetir las 3 lecciones que vimos el día de hoy. Y la primera lección es que teníamos que vivir conforme a su palabra. La segunda lección era amando a nuestro hermano. Y la tercera lección era siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, les animo a vivir conforme a la palabra de Dios, a seguir el ejemplo de Jesús, a que no exista enemistad, que exista la amistad, el amor, la comprensión entre hermanos, a dejar las diferencias para valorar así el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Cristo viene pronto, que nos encuentre unidos y haciendo su voluntad. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, y que la paz de Cristo esté en cada hogar. Bendiciones.